Buenos días, estimados estudiantes. Un cordial saludo, una bienvenida a esta nueva jornada de trabajo. Pues como siempre vamos a registrar la asistencia. Primeramente la vamos a hacer en la matriz manual. No sé, algo me dice que hay que registrar aquí primero. Aguirre, Evelyn. Aguirre. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, Canticus, Jairo. Presente. Carranza, Daisy. Carranza, Daisy. Cedeño, Ángela. Presente, Licen. Estrada, Valeria. A ver, ella está retirada. Pares, Juan. Presente, Lice. Flores, Erika. Presente, Licen. Garcés, Génesis. Presente, Licen. Grefa, Sofía. Presente, Licen. Guzmán, Camila. Presente. Ilvis, Natalie. Presente. Jaya, Miriam es retirada, ¿verdad? Morán, Eddie, no están. Presente. Navarrete, Jocelyn, pidió permiso ella. Pailiacho, Brian. Presente, Inge. Quiñones, también es retirada, ¿verdad? No le hice presente. A ver, Quiñones, Jenny. Sí. Espérenme un ratito, usted está como retirada. No, lo que pasa es que tenía un problema de salud. Ya está el reporte, espérenme un ratito. Licen, ¿tomó lista? Pues claro. Póngame, es que se me desconectó el celular, que estoy yendo a dejar a la niña a la escuela y se me desconectó Espérenme un ratito. no me conecta con datos. ¿Usted es Quiñones, Canga, Jenny? No, Sí. Carranza, Santos Daisy. La otra compañera. Quiñones, Canga, Jenny. Sí. Está reportada como desertora. Ay, Lice, lo que pasa es que tenía un problema. Es que usted no puede desaparecerse así como así. Está reportada, no sé. Por el problema de la matrícula era. Pero si consta en la matrícula, está matriculada, ya le vemos, ya le vemos. Porque si no está matriculada, ya no tiene remedio, creo. Ramírez, Erika. Presente. Rodríguez, Yesenia. Presente. Saltos, Mireya. Presente. Valencia, Nayeli. Valencia, Nayeli. Valencia, Nayeli. Verde Soto, Laura. Verde Soto, Laura. Ella parece que es retirada legalmente, pero todavía consta en la lista porque Zambrano, Juliana, Presente. porque aún no nos pasan oficialmente los que se han retirado. Vamos a la matriz. Sí. A ver, su nombre, denme. Carranza, Santos Daisy. Carranza Daisy. ¿Quién más ingresó?
Aquí están ustedes. A ver. Aguirre, Evelyn. Aguirre, Evelyn. Buenos días, Licen, presente. Anticus Jairo, sí está. Carranza, está. Cedeño Farías, está. Fares, Juan. Presente, Lice. Ya. Flores Silva. Presente, Licen. Flores. Garcés Murillo Génesis. Garcés Murillo Génesis. Presente. Gref Alvarado Sofía. Presente, Licen. Presente. Camila Fernanda. Guzmán. Presente. Ilvis Maldonado Natalie. Presente. Jaya Mesa Miriam. Jaya Mesa Miriam, es la retirada parece. Ya se retiró ella. Ah, Miriam, pero ella tenemos que tener la documento oficial de retiro que ella. Si no es desertora, si no hace. Moranche Medi. No está. Presente. Pailiacho Gómez Brian Fernanda. Presente. Se Fernanda jugó. Quiñones Canga Jenny. Quiñones Canga Jenny. Presente. Ya, si consta siga en la matriz, si está legalmente. Sí, sí estoy. Pero, por ejemplo, debía asistir hasta legalizar su matrícula. O sea, si usted no la matriculaba en todo este mes vuelta, no ingresaba. Tenía que estar al pendiente. Rodríguez, Yesenia. Presente. Saltos Carrera Mireya. Licen, se saltó mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Ramírez. Sí, dije. ¿Ah, Ramírez. sí? Sí, ya. Rodríguez, sí dije. Saltos Carrera Mireya. Presente. Valencia Vázquez Nayeli. Valencia Vázquez Nayeli. A ver, en la manual matriz Valencia. No, Verde Soto, no. Valencia. Verde Soto Laura. Ella parece que es retirada también. Zambrano Juliana. Presente. Bien. Zambrano Juliana, sí. Ahí están reportadas en tiempo real. Bien. A ver, un compañero que me diga, pues, que vimos el día de ayer. Avance ayer, pues, que fue. Licenciada, hablamos sobre la antropología sociocultural, que tenía dos grupos, social y cultural. Gracias, Eddie, ¿no? A ver, ¿qué era la antropología sociocultural? A ver, quiero un compañero varón. Antonio Fares. Ay. A ver. Dígame. A ver, ¿qué es la antropología sociocultural? ¿Qué dijimos que era? Estudia las culturas humanas. Una ciencia que estudia las culturas humanas. A ver, otro compañero, Pailiacho Gómez. Brian.
Ya, Liz. Es el conocimiento de los conceptos que estudia las culturas, sociedades, y difusión y muchas cosas más. ¿Cuáles son esas cosas más? A ver, ¿qué otro compañero? No hay más varones. Jairo. A ver, de lo mismo igual te le digo. Sí, a ver. ¿Cómo era la respuesta? ¿Cómo era la Antropología sociocultural? sociocultural? Es un estudio del ser humano, pues, y de las culturas y costumbres y mitos y creencias, algunas de esas. Ya, gracias, Jairo. ¿Alguna compañera? También licenciada nos decía que la sociocultural, lo decía que se trataba sobre las culturas y las instituciones sociales, que sobre la tradición, sobre esa, de esas, como que le puedo explicar sobre su identidad, donde ellos habitaban, sus culturas, las tradiciones. Gracias, Eddie. La antropología, pues, es una ciencia que se encarga del estudio del ser humano como miembro de una sociedad, ¿no? Y también como parte de una cultura, ¿no? Eso es la antropología sociocultural, ¿no? Al decir que estudia al ser humano como miembro de una sociedad, pues está refiriéndose a lo social. Los seres humanos somos 100% seres sociales, ¿no? Porque desde que nacemos pertenecemos a un grupo, en este caso al grupo familiar, ¿no? Y luego cuando ya vamos a la escuela pertenecemos o somos parte de ese grupo de niños y niñas que estamos en una institución educativa, ¿no? Somos parte luego de una familia y esa familia es parte de un barrio, ¿no? Ese barrio es parte de una parroquia, esa parroquia es parte de una ciudad, ¿no? Y así vamos formando y cuando ya somos adultos pertenecemos a una área de trabajo donde nos relacionamos con nuestros compañeros, con nuestras autoridades o con subalternos, ¿no? Y así indistintamente somos parte de, estamos en relación con, ¿no? Con nuestros semejantes, con nuestros pares, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Por lo tanto, allí decimos que la antropología sociocultural es la ciencia que se encarga del estudio del ser humano como parte de una sociedad, porque inevitablemente no puede ser de otra manera. Somos seres sociales desde que nacemos necesitamos de nuestros semejantes, vivimos con nuestros semejantes. No es que vamos a decir, no, yo soy una isla aparte y no. Por lo tanto, pues allí está lo social. Y también dice pues que la antropología sociocultural estudia al ser humano como integrante de una cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de creencias, de prácticas, de valores, de costumbres, de tradiciones que pertenecen a un grupo de personas, a un conglomerado humano, ¿verdad? Por lo tanto, pues se estudia desde ahí, desde ese enfoque. Es decir, que la antropología sociocultural tiene dos enfoques, ¿no? El enfoque social y el enfoque cultural, ¿no? Al estudiar al ser humano. La cultura es todo lo que hacemos en el día a día, cómo hablamos, nuestros gestos, nuestra gastronomía, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser, es decir, nuestra esencia misma. Por lo tanto, se fusionan estos dos enfoques y se denomina antropología
sociocultural. ¿Por qué? Porque la antropología sociocultural es la ciencia que se encarga del estudio del ser humano partiendo desde el enfoque, digamos, de lo social, ¿no? Y como parte que él es parte integrante de esa sociedad grande, o de como es el Ecuador, como es América, ¿no? Pero también partiendo de lo más pequeño, que es la familia, ¿no? Y luego de un barrio, y luego de una, como decía, una parroquia, una ciudad, que así va de lo particular a lo general. Y la antropología cultural, que es, si la separamos, ¿no? La antropología cultural es el estudio del ser humano como parte integrante de una cultura. Por lo tanto, pues, las diferentes aportaciones científicas de la antropología sociocultural han dirigido al conocimiento de muchos conceptos. Conforme ha ido pues evolucionando la antropología, han ido a la par apareciendo términos, conceptos indispensables que se va a utilizar en su estudio de la antropología sociocultural, lo que se viene desarrollando. ¿Cuáles son estos conceptos importantes? Cultura, sociedad, endoaculturación, etnocentrismo, difusión, aculturación, relativismo cultural, identidad cultural, conflicto interétnico, etcétera. Son algunos de los temas o conceptos fundamentales de nuestro tiempo que nacieron pues y se han estado desarrollando dentro de la antropología sociocultural, ¿no? Porque nosotros debemos conocer, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué significa? A ver, vamos a ver un concepto importante como es la cultura. A ver, alguien que me quiere decir qué entiende por cultura. A ver, voy a nombrar. A ver, Juliana Zambrano. La cultura es las creencias o que tienen nuestros antepasados nosotros en las distintas ciudades. La cultura es la creencia que tienen nuestros antepasados. A ver, Camila. A ver, Camila. Se salió, creo, Camila. Salió de la aula virtual. A ver, Evelyn Aguirre. Sí, Inge. ¿Qué es la cultura para usted? La cultura. Bueno, se podría decir que es una forma como ser de cada nacionalidad que utilizan ¿cómo le podría decir? Que utilizan sus formas de vestirse, sus formas de cocinar, sus bailes.
A ver, compañera Natalie Ilves. Licenciada, la cultura es de lo que viene de generación en generación, un grupo social, también son lenguas, son la cultura, las nacionalidades, diferentes grupos culturales. Así es, gracias Natalie. Erika Ramírez. Sí, Lisa. ¿Qué es la cultura? Para mí la cultura es pues como las costumbres o tradiciones de algún grupo social. Por ejemplo, que estudiamos la cultura ejemplo de los indígenas, su forma de vestir, su alimentación, sus tradiciones, como decía la compañera, sus danzas, sus creencias. Eso, licenciada. Gracias, Erika. La cultura es el conjunto de conocimientos, de valores, de costumbres, de tradiciones que adopta o que desarrolla un determinado grupo, ¿no? Un determinado grupo y que es transmitido de generación en generación durante años, miles de años, a través de la expresión oral, ¿no? No es la cultura únicamente de los grupos indígenas o de los grupos étnicos o de los pueblos indígenas, pueblos y nacionalidades, es de un grupo de personas. En este caso, por ejemplo, quienes somos mestizos, pues es ese conjunto de tradiciones, costumbres, valores que son adoptados, que son desarrollados, transmitidos de generación en generación durante años de forma oral, ¿no? De todos los grupos, independientemente a cualquier grupo que se pertenezca, pues tiene unas costumbres, tiene unas tradiciones, tiene unos valores, unas creencias y les pertenece a ellos. Eso es la cultura, ¿no? Bien, vamos a reforzar. Pues aquí, ¿qué nos dicen acerca de la cultura? Que es el conjunto aprendido de tradiciones, estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, de sentir, de actuar, es decir, su conducta. Mire, aquí nos da una definición más amplia del término cultura, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será aprendida las tradiciones, las costumbres, los valores, los estilos de vida, las formas de pensar, de sentir y de actuar? Sí. ¿Qué aprendemos? ¿Cómo aprendemos? A ver, hay alguien que me diga, ¿qué hemos aprendido de nuestros ancestros? A ver. ¿Qué hemos aprendido? A ver, un ejemplo que me den. A ver, participen todos. Siempre está participando Eddie. Al final del semestre, del nivel, vamos a ponerle las calificaciones a Eddie. Ustedes no. Están ausentes. A ver, Mireia, un ejemplo de algo que aprendimos. Y dice que es algo que es aprendido. A ver, no. A ver, Mireia, dije. Esperen, luego Eddie. Mireia. O sea, de algo que hemos aprendido. O sea, no entiendo.
A ver, Mireya. A ver, estimados estudiantes, si yo les hago preguntas, es para compartir estas experiencias, ¿no? Compartir, porque la función del docente no es nomás venir y ponerse a recitar el tema que vamos a tratar. Es un compartir, ¿no? Es un acto de comunicación, de que yo pregunto, ustedes responden, ustedes me preguntan, yo respondo. Y de poner atención y de empoderarnos, ¿no? Yo les quisiera poner a ustedes acá al frente y que estén preguntando y ni siquiera contestan. Muchos no contestan, u otros que ese rato dicen que dijo, mandé, es porque no están, dejan prendiendo el computador y salen. Y eso no es de un estudiante, y pienso que no es solamente conmigo, sino con todos los docentes. Al final del nivel del semestre, por favor, no quiero tener quejas que reprobaron, que esto, que el otro. Bueno, que luego el profesor, porque ya cuando están mal, ahí vienen que decir, es que el profesor fulano, el que el sutano, el que no. Desde el inicio se tiene que, pues, trabajar para tener su recompensa al final. A ver, luego Eddie, ¿no? Por favor, el ejemplo. Veamos, otro compañero me estaba levantando la mano, parece que fue compañero Farías. A ver, gracias por su participación. Farías. Dice Cedeño. Cedeño. Farías, sí, Cedeño. Vamos. Lo que puedo ver que yo hemos aprendido son los valores y también un poco de su gastronomía, sus danzas. Eso dice. Pero por ejemplo, claro, a ver, ¿qué aprendió usted de sus ancestros? Más que todo sería la gastronomía, porque se viene dando día a día. ¿Qué aprendió un plato que aprendió a preparar? A ver. De allá donde son mis padres y mis abuelitos, es muy conocido lo que es el plato de la tonga. Eso. Es importante, eso de preparar la tonga. O sea, eso nos van transmitiendo, ¿no? De generación en generación. Sus abuelitos aprendió de sus padres. Luego usted va a sus padres aprendieron, usted va a aprender a su madre. Y luego usted cuando crezca, va a enseñar a sus hijos. Es importantísimo. Por ejemplo, un plato de mi lugar natal, donde yo soy, es a preparar el cuy, ¿no es cierto? Aunque a los de la costa no les agrada, pero es un plato delicioso y sé preparar el cuy, ¿no es cierto? Entonces, mire, es una costumbre, es una tradición la gastronomía. Y yo pues enseñar a mis hijos y así se va transmitiendo, enseñando cómo se prepara de generación en generación. A ver, Eddie. Bueno, lo que yo le puedo conversar sobre lo que he aprendido es también sobre la gastronomía y los valores de nuestras culturas. Y de uno de los platos que podemos preparar es sobre el tapabarrecho, sobre la provincia de Esmeralda, que es lo más tradicional allá, y el encocado. Ahora en sí, en lo general, nuestros abuelos cocinábamos era con la chillangua, que acá lo conocen como el cilantro. También lo preparábamos con el cebollín, que ahora en día en muchos platos se usan muchos químicos y estamos perdiendo esta tradición. Y nosotros como nueva generación tenemos que rescatar eso que hemos perdido para que nuestros hijos o nuestros nietos puedan conocer y puedan degustar de esos sabores que nuestros abuelos nos enseñaron hoy en día. Y sobre las culturas también, sobre la vestimenta. Ahora en día las chicas adolescentes usan el turbante, ya que muchas generaciones jóvenes, digamos, mis amigas de allá usan el turbante, pero venir acá es como alguna tradición, van a mirarla o van a llamarle la atención, porque ¿por qué lo usan? Porque ese turbante tiene un significado, ¿por qué lo están usando? Y por eso también sobre
sobre lo tradicional, en qué tiempo se baila el cununo, en qué tiempo se baila la marimba, o acá en qué tiempo se baila la danza. Eso también hemos aprendido, ya que hoy en día es reggaetón, que la salsa, merengue. Ahora tenemos que nosotros como jóvenes, tenemos que rescatar esas culturas que se están perdiendo hoy en día. Gracias. Excelente, Eddie, excelente, chévere. O sea, mire cómo son. Y hay que rescatar, como dice, lo que se está perdiendo, rescatar y difundir, a dar a conocer, ¿no? Acuérdense cuando estudiábamos acerca de era que decíamos que hay que conocerla, respetarla y tolerarla, ¿no? Decíamos la cultura. Es importante lo que nos da a conocer, ¿no? Y bueno, el turbante, sí he observado. Yo he visto que, por ejemplo, tengo una amiga, ex compañera de trabajo, de que ella, cuando era el desfile o en fiestas importantes de aquí, se ponía el turbante. Ella es esmeraldeña y pues es hermoso, ¿no? No sé, Eddie, nos comparte qué significa, qué significado el turbante. Yo nunca supe que tenía algún El significado. turbante sí, en lo general, es sobre la mujer negra, que con ese turbante se hace como reconocer sobre sus naciones, cómo era la esclavitud y cómo ellos fueron revolucionando para no ser esclavos de los blancos, porque allá antes los tiempos atrás, el negro era ladrón, el negro era tachado por muchas cosas, pero fueron valientes y ellos reconocieron que ellos valen más. Ellos fueron como la portavoz, así como ahora están el día en el paro. Ellos fueron que lucharon contra la violencia y por eso ellos usan ese turbante sobre su identidad, cómo ellos lo respaldan. Me imagino que en el tiempo de esclavitud ellos utilizaban ese turbante y por lo tanto, sí, pues ahora en actos, eventos importantes lo utilizan como signo de que pues así fue su costumbre, su tradición y bueno, fue evolucionando, ¿no? Porque hoy por hoy pues el grupo afrodescendiente pues ya es totalmente libre, porque en realidad, como dice Eddie, pues el afrodescendiente, los afros fueron esclavos anteriormente, ¿no? Hasta que hubo un proceso de emancipación, de liberación, así como los indígenas, nuestros primeros aborígenes, nuestros primeros pobladores, fueron colonizados y conquistados y tuvo que pasar muchos procesos para lograr la independencia, ¿no? La independencia. Por lo tanto, mire las costumbres, las tradiciones que se tiene y se debe compartir y seguir cultivando. Otra cosa, pues, del grupo afro es la marimba, ¿no? La marimba. Pues, el cununo, la otra, es más movido que la marimba. Bien, gracias, Eddie. Otra compañera o compañero que nos quiera compartir. Sí, Listen, así como usted mismo dijo, en la sierra también hay distintas tradiciones y las culturas también que se lleva desde allá. Por ejemplo, mi familia es de allá, de la sierra. A ver, ¿qué nos quiere compartir? A ver, un ejemplo. Por ejemplo, allá es el hornado, el cuy que se lleva y pues allá cuando allá utilizan lo que son los anacos, lo que son esos, las pajas creo que se llaman, esas que se ponen en la cintura. Esa es la cultura de ellos. Toquilla. ¿Mande? La paja toquilla. No, eso es de aquí de la Amazonía. Lo que yo digo es de allá de la sierra. Ya, pero ¿qué específicamente, en concreto, qué ha aprendido usted de su familia? Más que todo sobre la gastronomía que ellos tienen. Ya. Y también ¿cómo es? Las tradiciones que ellos tienen.
A ver, ¿qué plato específico? Ya sé que la gastronomía, la vestimenta, el folclore, pero ¿qué plato específicamente usted pudo aprender de su familia? El plato, pues el hornado. O El hornado de mote. O alguna actividad de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí a cultivar la tierra, ¿no? A sembrar la zanahoria, la lechuga, las patatas y eso. Entonces, he aprendido, lo aprendí desde niño. A ver, otra compañera que nos quiera compartir, ¿qué aprendió de su familia? ¿Qué le enseñaron su familia? Dicen, yo en mi tradición, o sea, mi familia, hasta ahorita, desde mi bisabuelo, han venido haciendo lo que es la fabricación de la panela, dulces, melcochas, todo eso se han dedicado a sembrar y hasta ahorita llevamos nosotros esa tradición de hacer y no hacerlo perder para que no se pierda la tradición de nosotros que es hacer, fabricar panela, hacer dulces, el jugo de caña y todo eso. Eso es lo que es una tradición. Bien, Natalie, que nos comparte, ¿no? Algo específico, lo de la panela, pues está aprendiendo y seguro van los otra generación va aprendiendo y eso sigue de por vida. A ver, ¿alguien más que quiera compartir? Bien, entonces concluimos. Por lo tanto, pues este conjunto de costumbres, de tradiciones, estilos de vida y hasta forma de pensar son adquiridos, son aprendidos de generación en generación, ¿no? Por lo tanto, pues comprende la cultura, el conjunto de conocimientos, creencias, arte, mire. El arte, por ejemplo, yo aprendí a tejer en el crochet, en agujón, creencias, arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera otras de las capacidades y hábitos adquiridos por el ser humano en tanto que es miembro de una sociedad, ¿no? Es aprendido de quién, de nuestra familia, de nuestros ancestros. Ya, estamos claros lo que es la cultura, ¿no? Bien. A ver, alguien que me quiera definir qué entiende por sociedad. Nuestra comunidad, donde nos rodea la gente, ellos, pues como somos en la comunidad, seamos sociables con las personas más vulnerables. Sí. La sociedad, pues, es un grupo de personas. La sociedad somos nosotros, somos todos, independientemente como parte de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestra parroquia, de nuestra ciudad, ¿no? Es un grupo de personas que comparten un hábitat común. Por lo tanto, pues, mire, les decía nuestra familia, los 4 o 5 o 6 miembros o 3 estamos compartiendo un mismo techo, ¿no? Y somos sociedad. Vivimos en comunidad, compartimos los alimentos, cocinamos en la misma olla, ¿no? Y dependemos unos de otros para su supervivencia y bienestar. Mire, eso es sociedad. Un grupo de personas que está cobijado por un mismo techo. Perdón, cocinan en una misma olla y dependen el uno del otro.
¿Para qué? Para su supervivencia, para su bienestar. Como les decía, el ser humano nunca puede decir yo soy solo, yo soy una isla, y yo soy independiente, no dependo de nadie más, tengo mi trabajo, tengo mi posición económica. Pues no, en realidad no puede ser así, no lo es así, porque se deben a ese grupo, a ese conglomerado humano. Si somos, pertenecemos a esa sociedad ecuatoriana, pues estamos cobijados bajo una misma bandera, un mismo himno, ¿no es cierto? Una misma lengua, un mismo idioma, un mismo territorio, ¿no? Eso es la sociedad, ese conjunto de personas que habitan en un territorio en común y que depende de uno de lo otro. Debido al hecho que muchas grandes sociedades están constituidas por clases, ¿no? Hablemos por grupos étnicos. Si hablamos de grupos étnicos, estamos hablando de los Shuar, de los Quichua, de los pueblos Tabalo, del pueblo de Natabuela, de los Montubios, de los Cholos, de los Agua, de los Secoya, de los Ionas, de los Cofanes, de los Panzaleos, de los afrodescendientes, estamos hablando de los mestizos, que somos en su mayoría, ¿no? Si estamos hablando de grupos étnicos, si estamos hablando de clases sociales, estamos hablando de la clase alta, de la media, de la baja, ¿no? Si estamos hablando de regiones, estamos hablando de la sociedad o el pueblo o el conglomerado humano de la sierra, de la costa, del oriente y de la península insular de Galápagos. Mire, si hablamos de regiones, ¿no? Y otros subgrupos significativos frecuentemente que conviene referirse a las subculturas y estudiarlas. También, pues, eso lo más práctico, ¿no? Y de allí, por ejemplo, ustedes ahorita en este grupo ¿de cuántos están? De 16, conmigo 17. Este grupito, somos un grupito, un conjunto de personas que pertenecemos a esa sociedad estudiantil del Marta Bucarán, que pertenecemos a ese todo. Pero ahorita pertenecemos a ese grupo de estudiantes de primer nivel de paralelo A de la sección diurna. Hay otro grupo de primero, que es el B, que está en la sección nocturna, y son parte de ese grupito. Pero esos dos grupos pertenecen a otro más grande, que es el grupo de estudiantes del Marta Bucarán. Mire, o sea, cómo la sociedad se va dividiendo en grupos, independientemente por áreas, ¿no? Alguien dirá, yo pertenezco a ese grupo humano de sociedad, del club de danza, hablemos, o de un club de deportes. Es otro grupo, otro conjunto, otro conglomerado humano que es parte de una sociedad, que es un grupo social, pero que también pertenece a otro grande. Dirá, yo pertenezco al barrio Juan Montalvo, por decir, al barrio La Pista, ¿no? Ese grupo de sociedad pertenece a otro grupo más grande, que es de la parroquia de Nueva Loja. Y así se va conformando los grupos, ¿no? Por eso les decía, no solamente cuando hablamos de grupos sociales, no vamos a referirnos al grupo social étnico o afro o shuar o quichua. No, no, de ninguna manera. Nos estamos refiriendo, pues estamos dando como ejemplos, ¿no? Grupos étnicos, grupos por regiones, grupos por barrios. Pertenecemos a ese gran nosotros grupo de acá de Sucumbíos. Es otro grupo, que es por una división política, ¿no? Habrá el otro grupo que dicen de lojanos, ¿no? El otro grupo de guarandeños, otro grupo de manavitas, otros dirán otro grupo del Carchi, ¿no? Que es de donde soy yo, pertenezco. Otro grupo dirá, somos del grupo hablemos de mujeres asociadas que pertenecen a la Federación de Mujeres.
Son diferentes grupos que estamos formando parte de un todo. Bien, continuamos. Por lo tanto, pues, la sociedad es un grupo de personas que comparten un hábitat en común y que dependen unos de otros para su supervivencia y bienestar. Debido al hecho que muchas grandes, pues, sociedades las damos dividiendo por grupos y subgrupos a los cuales pertenecen. Otro término que se analiza, se estudia, es la endoaculturación. ¿Y qué será la endoaculturación? Pues es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, a través de la cual la generación de más edad, pondrán atención, la de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse, como también las tradiciones, modos de pensar y comportarse tradicionales. A ver, desglosemos esta definición, ¿no? Dice que la endoaculturación es una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Es aprender parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, a través del cual la generación de más edad, o sea, nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros abuelos inducen o lo obligan a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales. A ver, ejemplos. Endoaculturación. Es un aprendizaje, ¿no? A ver, pero que no sea Eddie. Yo sé que Eddie pues ya tiene la respuesta, pero quiero que participe en el resto. Si nos equivocamos, no importa. ¿Qué quiere decir que le enseña a los, como quien dice, los abuelos a la juventud de ahora? Lo que antes hacían para que aprendan y la juventud de ahora sigan enseñando y no dejen perder la tradición. Por ejemplo, los bolivarenses, ¿no? ¿Qué enseñan, qué practican? En carnaval, los carnavales, ¿no es cierto? Las coplas, los chihuiles, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, de aprender consciente e inconsciente. Consciente es que decir que estoy en mis 5 sentidos y voy a aprender. Inconsciente, como los niños, pues no es que vamos a aprender. Cuando se está en estado inconsciente, decimos, no es que vamos a aprender. Se refiere a de que, por ejemplo, de niños nos inculcan que saludan, ¿no es cierto? Saluda, pide la bendición a tu padre, a tu abuelo, ¿no? Y nos inculcan y nos obligan a que tenemos que aprender a saludar con pedir la bendición, ¿no es cierto? Para quienes somos católicos, ¿no? La bendición, porque bueno, hoy en día dicen ya no, hay que pedir la bendición, hola papi, hola mami, hola, ¿no? Las costumbres de nuestros antiguos, de nuestros abuelos, cómo nos enseñaron desde pequeñitos, ¿no es cierto? A saludar a los mayores, a pedir la bendición, a que quienes somos católicos, a ir a la misa, ¿no? Ir a la misa. Y aprender a orar también nos enseñaban. Aprender a orar, ¿no es cierto? Aprender a orar. Y muchas tradiciones, pues, que nos han ido aprendiendo de forma, nos inducen y de cierta forma nos obligaban, ¿no es cierto? Son obligados. A ver, ¿qué les enseñaban? Hablamos los que no participaron en anteriores. ¿Qué les enseñaban y de cierta forma nos obligaban? Como dice Eddie, a orar. Que en Semana Santa ir a confesarnos, ¿no? Pero para los quienes profesamos la religión católica, obligatorio a confesarnos y hacíamos las colas como del banco para ir a confesarnos y luego a comulgar y a la misa del Jueves Santo, la del Viernes Santo, y nos obligaban.
Y nos obligaban a confesarnos y también a decir malas palabras porque era pecado. Y también no salíamos a hacer deporte. Todos teníamos que estar en casa y pendientes sobre las películas de Jesús, cómo era su vida, cómo fue revolucionando y cómo lo castigaban. Y también en esos tiempos no comíamos carne, era pecado. Pero hoy en día ya no respetamos esta tradición. En sí, lo que queremos nosotros, la juventud, es rescatar eso. Porque ya no veo. Que no utilizar el cuchillo, que no la música de baile, de alegría, ¿no? Era una música, los cantos de... Tampoco la mujer que daba a luz no podía coser. Así era. Ajá. A ver, ¿alguien más que quiera compartir lo que los ancestros nos enseñaron y de cierta forma nos obligaron? Ya, siga. Airo, parece. Sí, dicen, como ser, nuestros papás nos obligaban, pero como ser nosotros, sí, como ser, vamos, como ser nosotros acá no somos católicos, como ser nosotros somos, como ser, vamos a la iglesia, pero iglesia como ser de la cristiana, y de la iglesia de Dios, o sea, mis papás nos enseñaban cómo ser orar para que un día no los olvidemos de Dios, o sea, no los olvidemos y siempre y hemos aprendido mucho cómo ser de nuestros papás y cómo ser, nos enseñaban, como dicen, hablar malas palabras, cómo ser, y así escuchar cualquier música, cómo ser, y hemos aprendido cómo ser mucho de nuestros papás, cómo ser, de todo eso. Así es, Jairo, gracias, ¿no? O sea, independientemente de cualquier religión que sea, pues nuestros padres nos la han inducido y nos los han obligado, ¿no? A usted, por ejemplo, la religión evangélica me parece que es, ¿no, Jairo? Entonces, Sí. de cierta forma nos obligaron y tenemos que aprender a conocerla, a compartir, a convivir y respetarla, ¿no es cierto? Respetar. Y le dicen, como ser tomar cerveza, eso no, nunca. Y eso no, casi no, tampoco no va y dicen como sea también, como sea tomar, bailar, todo eso, como sea las danzas también, eso como sea, no comparten acá con eso casi porque no es según dicen de Dios casi, eso es por lo que, y así le dicen, eso es lo que le comparto. Así es, independientemente, o sea, del tipo de religión que seamos, o sea, es una costumbre, es una tradición. Nuestros padres pues nos han inducido por esa religión, nos han inducido pues la forma de vestir, hasta la forma de hablar, el tono de voz, el gestos, hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Es un proceso de aprendizaje de forma consciente e inconsciente, por eso dice, ¿no? Que nos lo han inducido, nos lo han obligado los de mayor edad, es decir, los adultos, ¿no es cierto? Nos van induciendo, nos van obligando la forma de comportarse. Y bueno, como dice Jairo, pues las creencias, las costumbres, la tradición, esos valores en la religión evangélica son más arraigados. Mire, los católicos, ustedes... ¿qué hacen? Bueno, yo no fumo, pero he visto sí se cogen su cigarrillo y no es pecado, ¿no es cierto? Se van, se toman sus cervezas y no es pecado. Se van, se pegan su baile y no es pecado. En cambio, en la religión evangélica, pues es más arraigado eso, ¿no? Y bueno, de cierta forma, pues tendrán razón, porque el tomar, el fumar es un vicio, y es un vicio que nos hace daño, y no solamente para lo espiritual, sino también para lo corporal, para lo biológico. Desde ahí más deben de tomar en cuenta y concientizarse. Por lo tanto, pues la endoaculturación es un proceso de aprendizaje de forma consciente e inconsciente, pues que nos van induciendo y nos van obligando la población de mayor edad a los nuevos, para ir aprendiendo, ¿verdad? Sí, ¿estamos claros? Sí. Sí, listen. Bien, tenemos otro concepto importante que vamos a manejar aquí, que es el etnocentrismo. A ver, alguien que me quiera decir qué entiende por etnocentrismo.
etnocentrismo. A ver, cuando decimos etnocentrismo, partamos desde ese término, etnocentrismo. Etno, ahí como que se juntan dos términos, ¿no? Etno, el sufijo, ¿no? El prefijo y un sufijo. Etnocentrismo. A ver, si nos equivocamos no importa. Alguien que me quiera... Son actitudes de grupos que pueden ser de raza, algo. Sí, sí es. Es una actitud de un grupo o de un conjunto de seres humanos, no es una actitud. Actitud es de comportamientos, ¿no? A ver, ¿alguien más que me quiera compartir, que quiera? A ver, Tatiana Quiñones. Dice que si no entendí bien esa palabra. A ver, todavía no la conocemos, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, no la hemos analizado, digamos, ¿no? Pero si alguien puede decir, el etnocentrismo es esto, o pienso que es esto. No entendí casi bien esa palabra. A ver, Antonio. Pues... ¿Qué será para usted etnocentrismo? Es que no conozco esta palabra, licenciada. Ya, bien. A ver, alguien. Licenciada, ¿no dice que es como valorar la cultura de nuestros ancestros? Valoración de la cultura de nuestros ancestros, ¿no? Tiene que ver con las etnias, no con los grupos. Y también de las sociedades, de la comunidad, el comportamiento. Sí, es el comportamiento de un grupo social, hablemos, ¿no? Que puede ser no exclusivamente un grupo étnico ni grupo indígena, ¿no? Una actitud, un pensamiento, una forma de pensar, una forma de concebir de un grupo social, ¿no? Pero, ¿qué será? Vamos a ver, ¿no? El etnocentrismo, ¿no? Es la creencia de que nuestras propias pautas de conducta son siempre naturales, que son buenas, que son importantes, que son hermosas, que es lo mejor, y que los extraños, por el hecho de actuar de manera diferente, viven según modos salvajes, inhumanos, repugnantes, irracionales. ¿Se da cuenta? Lo que es el etnocentrismo. Etnocentrismo. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Que lo mío, mis modos de pensar, mis costumbres, mis tradiciones, mis comportamientos son buenos, son naturales, son hermosos, es lo mejor, es lo más importante, es lo que resalta. Y la de los otros, primero que nada, pues consideramos que es diferente, que viven en modos salvajes, inhumanos, repugnantes e irracionales. O sea, creer que lo nuestro es bueno, que es importante, y que lo demás, por ejemplo, los europeos, los ingleses, ¿qué creen? Que lo de ellos es lo más importante, es lo bueno, excelente, que lo de los latinoamericanos no vale nada, que lo de allá es más importante. Los mestizos, ¿qué van a creer? Que lo de ellos es bueno, es hermoso, es importante, y que lo de los indígenas es repugnante, es inhumano, que son salvajes, que son repugnantes, que son irracionales. Eso es el no sé. Creer
que son superior a los otros, que todo lo que hace ese... Listen. Sí. Esto, ahí entraría también, por ejemplo, como decía el compañero, el tema de religión. Por ejemplo, en caso de los evangélicos, ellos no comparten, a diferencia de los católicos, de que uno deba confesarse con un padre, ¿no? Es como o sea, tienen diferentes creencias. Los unos creen que están bien, pero los otros también que están en lo correcto. Entonces, ¿entra eso ahí? Puede ser, ¿no? Porque decimos que dirán, pues ellos, ¿no? No compartimos. O sea, ¿cómo va a ser eso que le digamos los pecados a otro ser humano que es igual que nosotros? Entonces, nuestra religión es lo más importante, pueden decir, es mejor que la de los que profesan los católicos, ¿no? Sí puede ir, ¿no? Y los católicos vamos a decir, ¿qué es eso del culto? Que esto, que el otro, también lo mejor es la religión nuestra, la católica es mejor, es más importante, es buena, con ello nos vamos a salvar, no vamos a ir al infierno. Y bueno, cosas así. Puede ser que porque partiendo de que cada uno considera que su religión que profesa es mejor que la del otro, que el otro que es, como es una religión falsa, qué sé yo. Que su creencia es correcta. Ajá. Creencia es correcta. En realidad, cuando yo veo que tanto la católica como la evangélica apunta que existe un Dios, que existe un ser supremo al cual nos debemos, quien nos creó, ¿no es cierto? Y en realidad, pues es una religión que nos la impusieron, nos la obligaron al látigo, porque nosotros no creíamos en ese ser supremo. Nuestro Dios era el sol, la luna, las estrellas, los ríos, las montañas. Eso fue nuestro Dios. Y cuando fuimos conquistados y posterior la colonización, pues nos la aprendieron. Ya les decía yo, pues que Atahualpa dice que lo mataron porque le mostraron la Biblia y él cogió y la botó la Biblia al piso, lejos de desconocer, o sea, él era ignorante en ese sentido, ¿verdad? Y por eso fue apresado, pero pretexto, ¿no? A ver, Eddie. Para acotar sobre la compañera, también los católicos y con los evangélicos, ellos creen en un solo Dios, ellos no creen en un santo. Ellos tienen como una creencia, dice que ellos creen en Dios vivo. Y por eso en mi pueblo es así, donde yo vivo, allá nosotros creemos en la iglesia, yo soy católico. En general nosotros vamos casi todos los domingos a la iglesia. Pero acá los evangélicos, no es porque estoy acotizando más lo que estamos hablando, ¿no? Sobre lo que los evangélicos, ellos hacen ayuna, ellos pasan más en la Biblia, más su tradición es la vestimenta, cómo ellos se visten. Como los católicos nosotros nos podemos vestir como yo. O sea, a mí me pueden ver solo con camisilla porque no sé, es mi costumbre, es lo que yo me siento cómodo. Y casi los evangélicos ellos tienen que vestirse formal, cómo ellos son, su forma de pensar, su forma de hablar, su dialecto, ¿no? Y eso ellos creen en un solo Dios y no creen en un santo. Y sí dicen que es un solo Dios vivo y es el mismo Dios que estamos alabando. Así es, Eddie. Otro ejemplo, a ver, alguien que me quiera aportar. A ver. Bien, entonces, el etnocentrismo es creer, pues, ¿no? Es creer que lo nuestro es mejor, ¿no? Que lo nuestro es lo más importante, que lo de los otros no vale, ¿no? Que es inhumano, que es salvaje. Podemos creer, por ejemplo, los mestizos, ¿no? Que lo nuestro, lo de los mestizos es más importante, nuestras costumbres, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, y que de los indígenas es salvaje, es inhumano, es repugnante, irracional, ¿no? Como así también puede ser que piensen ellos, ¿no? ¿Verdad? Las personas intolerantes hacia las diferencias culturales normalmente ignoran el siguiente hecho. Si hubieran sido etnoculturizados en el seno de otro grupo,
todos estos estilos de vida supuestamente salvaje, inhumana, repugnante e irracional serían ahora los suyos. Porque como decían, no sé si escuchamos ustedes, no fue con otro grupo, una conferencia de un expositor, pues decía de que nosotros los seres humanos no podemos elegir dónde nacer. No elegimos venir al mundo, no elegimos decidir en qué familia nacer, no. No podemos elegir. Y ahí una vez que nacimos ya podemos elegir y tomar las decisiones. No elegimos quiénes serán nuestros padres, ¿no es cierto? Quien decide son nuestros padres. Por lo tanto, pues, si alguien de nosotros estuviera en un grupo, pongamos ejemplo, le estoy poniendo ejemplo, indígena, pues no pensaría pues como ahora piensa, ¿no? Acerca de que lo otro es inhumano, que es feo, que es repugnante, ¿no? Porque no decidimos dónde o en qué grupo, a qué clase pertenecer. Otro término que debemos conocer es la difusión. ¿Qué es la difusión? Mientras que la endoaculturación pues hace referencia a la transmisión de rasgos culturales por vía generacional, la difusión designa la transmisión de rasgos culturales de una cultura y sociedad a otra distinta. La endoaculturación es la transmisión o transferencia de rasgos, de conocimientos, de costumbres culturales de generación en generación, como la han transmitido nuestros abuelos, nuestros ancestros, de generación en generación por vía oral. En cambio, pues la difusión es la transmisión de rasgos culturales de una cultura y sociedad a otra distinta, ¿no? Es darle a conocer del grupo étnico, por ejemplo, de los cofanes, nos da a conocer al grupo de mestizos. O sea, de cultura, de una cultura y sociedad a otra distinta, ¿no? Dar a conocer. En cambio, pues, por endoaculturación, entre mestizos, entre indígenas, entre afro, pues ese grupo, esa cultura es transmitida por generación en generación, por vía, como la dice aquí, generacional, de generación en generación durante años. Es decir, que la población adulta nos lo enseña, nos lo transmite de forma quizá obligada, nos incita a que aprendamos lo de ellos. Es decir, de nuestros familiares a nosotros, de la población adulta a la población más joven, nos inducen, nos obligan. Eso es la endoaculturación. En cambio, a través de la difusión es difundirla, transmitirla de una cultura y sociedad a otra distinta. Como les decía, los grupos afrodescendientes nos van a transmitir su cultura, sus costumbres, sus tradiciones a los mestizos, y los mestizos vamos a dar a conocer, a difundir nuestras creencias, nuestras costumbres a los afro. Eso es la difusión, ¿no? Este proceso es tan frecuente que cabe afirmar que la mayoría de los rasgos hallados en cualquier sociedad se han originado en otra. ¿Qué significa? O sea, que es aprendido de otras costumbres, ¿no? Que no ha sido nuestro, sino que hemos aprendido de otras culturas, de otros grupos étnicos. Como por ejemplo, ¿qué puede ser? En comida serían los maitos. O sea, los maitos vienen de los quichuas. Los quichuas nos enseñaron a nosotros y ahí aprendimos a hacer los maitos. La aprendimos de otra cultura y la practicamos y es delicioso, ¿verdad? El encocado, por ejemplo, el Eddie sabrá hacerlo, prepararlo excelentemente, ¿no?
pero yo también puedo hacer encocado, pero el mío no va a ser pues excelente como el que haga el Eddie, ¿no es cierto? Yo he aprendido. Ese es lo fuerte. Ajá, yo aquí aprendí a hacer a una amiga esmeraldeña de allá de su tierra, de su terruño. Yo la miraba como hacía y a ella le aprendí algunas cosas y qué delicios. O sea, la gastronomía de los afro, mis respetos. Entonces, mire, ese aprendido, eso es difusión. Dar a conocer, aprender, transmitirla de una cultura y sociedad a otra. Entonces, viene de la cultura afroecuatoriana, de la sociedad esmeraldeña para la sociedad laguaguarense. ¿Cómo les va? A aprender a hacer el encocado, el tapado arrecho. No sé en qué consiste el tapado arrecho, Eddie. ¿Mandé? Yo nunca he comido el tapado arrecho, escuchado en la televisión. El tapado arrecho lleva el chancho ahumado, la carne ahumada, el pollo ahumado, la guanta ahumada, lleva huevo cocinado, lleva variedades de salchicha ahumada. Eso se hace con maní, coco, verde. Eso es una calentura. Todo en un solo plato. En una sola bandeja. Me muero, así será una y la contextura tiene otro sabor, pero es que usted le eche la chillangua, eso le da como otro gusto. Oye, Eddie, mira, la chihuanga es el cilantro silvestre, ¿verdad? El cilantro, ajá, allá en Esmeralda yo le digo chillangua, yo acá vengo a comprar chillangua y me dicen que qué es eso. Ahí yo razono, porque una persona me dijo que es cilantro, y yo digo cilantro, por favor, disculpa. Y es chillangua. No, chihuahua. Le da como un toque secreto, eso le da como un sabor. Sí, la chihuanga, ¿cómo? Chillangua. Chillangua, yo le conocía como el cilantro del silvestre, ¿no? Y bueno, ahora ya la cultivan y también lo comercializan. Es comercial ahorita. Ahora es comercial y es riquísimo. Yo sí he tenido por ahí cuando iba al campo, ahí me venía encontrando unas hojas, yo venía trayendo y para poner en el estofado. Licenciada, y también lo que usted no ha comido, que lo típico ahorita es la hamburguesa de carne, la hamburguesa de pollo. Ahorita ya lo tradicional es la hamburguesa de marisco, de camarón, pescado. Es que allá es lo tradicional, pues es los mariscos y eso se ha aprendido, hemos aprendido, le digo, claro que no lo vamos a hacer tal cual, o sea, tenemos esa destreza, la destreza es saber hacer, pero una competencia es saberlo hacerlo bien, entonces ustedes tienen esa competencia, ¿no? De saber hacer, pues hay un enfocado, qué rico de los esmeraldeños. Un pescado de aquí como ese pescado que la tilapia. Aquí a mi hermano le gusta ese, yo no, y digo, pero prepararlo prepararlo para que coma otro sí, pero para yo comerme. Ah, no le gusta la tilapia. La tilapia. Es como el pargo rojo. Es muy diferente la contextura, el sabor. Y eso es una locura. Sí, entonces es delicioso, ¿no? Y el tapado arrecho, pues, y se comen todito esa bandeja grande. Digamos, en lo general, usted lo cocinan como en una olla grande, eso todo ahí mezclado. Primero se hace el preparativo, todo, y como la carne, todo va precocinada, eso se pone a lo último, eso le da como otra contextura. Ya lo que uno va a servir, uno va cogiendo poco de cada cosa en el plato, lo va como decorando. Y a lo último arriba le pone la chillangua picada y el huevo cocinado. Y usted se come todo eso. Pero eso no comen todo el día porque eso es. Claro, es para todo el día un plato grande, ¿no? Entonces, mire, eso es difundir, ¿no? Dar a conocer de una cultura hacia otra cultura. Es como nosotros aprendimos, nos dan a conocer y aprendimos de la cultura afro descendiente, así como de los chontacuros, ¿cómo se llaman? Los mayones. La preparación de los mayones, pues es algo del grupo étnico indígena y que quizá lo socializa, lo comparte, lo difunde hacia otras culturas. Entonces, eso es la difusión.
También se puede decir, por ejemplo, que el gobierno, religión, derecho, dieta, lengua del pueblo de los Estados Unidos son préstamos difundidos de otras culturas, ¿no? La lengua, por ejemplo, el lingüista, como estamos dando un ejemplo. Bien, continuamos. Pues como así son transmitidos de generación en generación, pues difundidos, digamos, no transmitidos. La endoculturación es transmitir de generación en generación. En cambio, la difusión es compartir, dar a conocer, difundirla, ¿no? Una cultura a la otra, sus costumbres, sus tradiciones. Estamos hablando dentro de una sociedad, de una población interna. Hablemos, por ejemplo, nosotros, como les decía, fuimos conquistados por los españoles, por lo tanto, ¿qué tenemos de ellos? ¿Qué nos dieron? Nos obligaron. La lengua, la religión, igual en Estados Unidos los tomaron de los ingleses el idioma, la religión también. Tanto pues existe un proceso de difusión. En cambio, la endoaculturación pues es transmitirla de generación en generación. Tenemos otro término importante que se lo trata dentro de la antropología y exclusivamente dentro de la antropología sociocultural, es la aculturación. ¿Y qué se entiende por aculturación? A ver, alguien que me diga, pero sin consultar, ¿qué entiende por aculturación? Por aculturación, a ver. Dicen, ahí mismo dice el significado. Aculturación. Acultura, la cultura de otras comunidades o de otras naciones. Y culturación es, digamos, sobre grupos, cuáles las culturas de ellos que comparten. Gracias, Eddie. A ver, otra persona. Listen, puede ser la adaptación a otra cultura de un individuo. La adaptación, ¿no? El tomarla, ¿no? El tomarla, asimilar la otra cultura como suyo, sea como una imposición, rasgos o conjuntos de rasgos que provienen de otras sociedades y de otras culturas. La aculturación, pues, dice, designa los procesos complejos del contacto cultural, por medio de los cuales las sociedades o grupos sociales asimilan o reciben como imposición rasgos o conjuntos de rasgos que provienen de otras sociedades, como nosotros los ecuatorianos sufrimos un proceso de aculturación cuando nos conquistaron, ¿no? Porque nos la impusieron la religión, el idioma, costumbres, vestimenta y muchos rasgos dentro de nuestra vida fueron impuestos y fueron adoptados. Sufrimos ese proceso de culturación porque recibimos de otras sociedades, ¿no? De otras culturas, en este caso de la sociedad española, y tenemos muchas costumbres y muchas tradiciones y valores y creencias que trajeron desde allá, como la religión, pues les decía, el idioma, los alimentos, se dice que muchas plantas fueron traídos de allá, de aquí también se llevaron, y así. ¿Qué otro proceso de aculturación nos pueden dar?
Bien, vamos a recordar lo que hablamos, a ver qué hablamos, qué término vimos primero. ¿Qué era la cultura? Dicen, ¿cómo era que dijo que son la cultura? Dice, diga. A ver, estudiamos, revisamos la definición de algunos términos que se utiliza dentro de la antropología sociocultural. ¿Qué era la cultura? A ver, Natalie. Dicen la cultura son de las diferentes nacionalidades y de los diferentes grupos sociales. ¿Pero qué es? ¿Qué es su definición? Dicen, son conjuntos de conocimientos que puede tener ideas y algunas así. Es el conjunto, ¿no? De tradiciones, costumbres, valores de un grupo humano o de una sociedad que son transmitidos de generación. Un balde blanco de ropa. ¿Qué más? ¿Qué otro término? ¿Qué es sociedad? Un grupo de personas, o sea, una organización. Es un grupo de personas, un conjunto de personas. ¿Qué más? Es un conjunto de personas como fuera como en la familia, que para sobrevivir de uno al otro. Conjunto de personas. Que están cobijados por un solo hábitat, un hábitat en común. Les ponía de que están cobijados por una sola bandera, que ocupan un mismo territorio y que dependen unos del otro para la supervivencia. Eso es sociedad. ¿Qué es la endoaculturación? Es una experiencia. Es la experiencia de aprendizaje, parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, a través de la cual la generación da más edad, incita, induce y obliga a la generación más joven y a adaptar los modos de pensar y comportarse tradicionales. Es decir, que es aprendido, ¿no? De los más adultos, los más jóvenes aprendimos de los más adultos. Un proceso de aprendizaje consciente e inconsciente, endoaculturación, ¿no? ¿Qué es el etnocentrismo? Es la creencia, ¿no? de una cultura de que lo que practica es bueno, es hermoso, es importante, es natural, y lo de los otros es salvaje, inhumano, repugnante, ¿no? Eso es el etnocentrismo, es decir, que se centra en lo de uno que es más bueno, que es importante, y lo del otro que no vale, ¿no? Luego tenemos otro término, que es la difusión. ¿Qué es la difusión? La difusión es de compartir ideas de una tradición, compartir las tradiciones como que era de los pueblos indígenas a nosotros, como dijo el compañero Eddie de allá Esmeraldas, a nosotros, es compartir platos, tradiciones, todo. Rasgo de cultura. Es transmitir, ¿no? Los rasgos, las culturas, las costumbres, las tradiciones, la gastronomía a otra cultura diferente. En cambio, la endoaculturación es la transmisión, la difusión de las costumbres, tradiciones de una misma cultura, pero en este caso de la población más adulta a la población más joven. Es
inducida, es de cierta forma obligada, ¿no? Ya. ¿Y qué es la aculturación? La aculturación, pues, es la, digamos, la toma de cierta costumbre, la tradición, de tradiciones provenientes de otras culturas, de esa sociedad. O sea, es dejar lo nuestro y tomar las costumbres, tradiciones, valores de otro grupo cultural o social, ¿no? Eso es la aculturación, un proceso de contacto cultural por medio del cual las sociedades, grupos sociales asimilan, la toman, adoptan o reciben como imposición también esas costumbres, sus tradiciones de otras culturas, así como pues los sector indígena, hablemos, toma las costumbres, tradiciones de los mestizos, como nosotros tomamos las costumbres, tradiciones pues de los afro, ¿no? Y cómo nosotros adoptamos el lenguaje, la religión de forma impositiva de los españoles, de la cultura española. Eso es aculturación y dejamos lo nuestro, nuestra religión, nuestro idioma. Bien, ¿alguien ingresó luego del registro de asistencia? ¿Verdad? No. Sí, dicen yo, Valencia, Nayeli. Yo le dije que me fui a hacer unos exámenes y yo entré casi a la segunda hora. Ya. Sí, ahorita le... Verde Soto, ella es retirada. Navarrete está con permiso. Jaya Mesa. Jaya también es retirada. ¿Ya? Bien, pues hemos concluido. Que tengan un excelente día. Igualmente, Lisa. Gracias. Igualmente, Lice. Chao.